diabético, la segunda va a ser de varices y la tercera de TBP. La de pie diabético es re importante por varios motivos. Uno, sea donde sea que trabajen, van a estar frente a estos pacientes, que es súper frecuente, tanto en la patología de atención primaria, más si que van a estar trabajando en un poli, van a estar a cargo de los polis de crónicos, que es el pie diabético, que hay un poli especial de diabéticos, que toda la tarde tiene un rendimiento menos pacientes por hora, porque hay que revisarlos completos. De repente una lata, me tocó hacerlo por muchos años antes cuando era médico general, y hay que tomarse el tiempo y revisar a los pacientes. No es, usted tiene diabetes, está bien, ya está, o no, hay que descubrirlos, revisarlos, hacerle todos los test. Es bien acucioso el examen que tienen que hacer. Después, si trabajan en un servicio de urgencia, obviamente van a estar llenos de esto y los SAPUS también, ¿ya? Entonces, y bueno, si son cirujanos, ¿para qué decirlo? Así que comencemos. Estos datos, ¿por qué son importantes? Existen 347 millones de personas con diabetes en el mundo, quizás más ahora en este momento. Para el 2030 van a existir 552 millones de personas, que es como un número sumamente gigantesco de pacientes, con la eventualidad de complicaciones. En Chile la prevalencia estimada es de 9,4 en mayores de 15 años. ¿Y qué es lo importante para nuestra clase específicamente? Que es la primera causa de amputación no traumática. Más de un 15% de los diabéticos van a presentar úlceras durante algún momento de su vida, y 85% de los pacientes que sufrieron una amputación previamente habían tenido una úlcera que había cicatrizado, o esa misma úlcera los llevó a la amputación. Entonces es re importante porque muchas veces esto es prevenible, ¿ya? La diabetes tiene complicaciones macrovasculares y microvasculares. Las microvasculares son la retinopatía, nefropatía y neuropatía diabética, que han visto ustedes largamente en todos sus cursos de medicina. Y complicaciones macrovasculares como el infarto, los accidentes cerebrovasculares y enfermedades arteriales periféricas. Y un caso de complicación específico, que es el pie diabético, es una interacción tanto de la neuropatía como de la enfermedad arterial subyacente, con uno, el otro o ambos elementos participando. ¿Cómo define la OMS el pie diabético? Un paciente con una úlcera o una infección o gangrena del pie, que además presenta neuropatía y o enfermedad arterial periférica, ¿ya? Y obviamente es diabético. ¿Por qué sucede esto? Hay una descompensación progresiva y sostenida de los valores de la glicemia que llevan a alteraciones. Un 70% de los pacientes tienen alteraciones neuropáticas, y de esas neuropáticas hay distintas alteraciones. El pie diabético somático con neuropatías motoras, neuropatías sensitivas, el pie diabético autonómico. Un 15% tiene isquemia pura y un 15% tiene una mezcla de ambas. ¿Por qué es tan importante hacer esta diferenciación? Porque después lo vamos a ver para el manejo del paciente, quién lo va a manejar, qué especialidad lo va a manejar, cómo lo van a manejar, en qué centro lo van a manejar, si es un nivel primario, secundario o terciario, ¿ya? El pie diabético neuropático somático se divide en dos: la neuropatía motora y la neuropatía sensitiva. La motora produce alteraciones de la forma del pie. Neuropatías motoras, hay una atrofia de los músculos intrínsecos del pie, que lo hace que el pie pierda su anatomía, el pie cae, se cae la planta del pie, los sortejos quedan hiperflexionados, como en una garra, los puntos de apoyo normal del pie se empiezan a perder y empieza a apoyar en otras zonas que no están diseñadas para mantener peso, y se empieza a romper esto progresivamente. Y se produce en hiperkeratosis, bueno, y ahí la úlcera y toda la cascada terrible que sucede en el pie diabético. Y el pie diabético sensitivo, que hay alteraciones propioceptivas y termalgésicas. O sea, ¿qué pasa? El paciente, por ejemplo, no siente el calor, y el tipo pone un guatero en la cama, o se queda dormido con el escaldazón o con el computador ahí en los pies, y se quema, no se da cuenta, y el día siguiente aparece quemado y el tipo nunca le dolió. O alteraciones propioceptivas, por ejemplo, el tipo está caminando con una piedra metida en el zapato todo el día y no se da cuenta. Entonces, estas dos pueden existir juntas, la neuropatía motora y la neuropatía sensitiva. Y otro tipo de pie diabético es neuropático, autonómico, que hay un problema propio del pie, que se produce en shunts arteriovenosos que altera la microvasculatura del pie. Y además se produce una sequedad del pie, hay una anhidrosis que pierde el tono, por pérdida del tono simpático del pie, y la piel se pone seca y quebradiza. Entonces, esa misma piel quebradiza y seca es muy proclive a que se
se descascara el pie y por ahí pueden entrar infecciones y se producen lesiones como la de este tipo. Entonces, miren esta siguiente foto, que son lesiones típicas en pacientes diabéticos. Hiperkeratosis, ahí en la imagen de la izquierda, la foto, que hay zonas que el pie que normalmente no apoyan y están apoyándose. Tiene apoyo en las cabezas del primer metatarso y del segundo y tercer metatarso. Normalmente el pie se apoya en el dedo gordo, en el dedo pequeño, en el quinto y en el talón. Pero aquí el paciente, como el dedo se retrae, queda hiperflexionado, empieza a caer en el arco plantar, acá en los metatarsos, y apoya el metatarso y se rompe esa zona. Después están los ortejos de martillo, por lo mismo, la hiperflexión de los dedos. Un caso especial es el pie de Charcot, que el pie, se producen luxaciones de las articulaciones, se fracturan y consolidan en forma viciosa, y quedan como el pie de la foto. Ese pie de la foto, si ustedes le hacen una radiografía, se ve como una bolsa de cemento, es puro molido, no hay nada, no hay huesos completos, es destrucción completa del hueso, y la gran mayoría de las veces ese pie tiene pulso, es un pie tibio, caliente, pero que está absolutamente deformado, se llama pie de Charcot. Después se producen úlceras como la del primer ortejo, lesiones óseas ya que son visibles a la radiografía, hasta llegar a este caso, que es un pie diabético isquémico, que es distinto al neuropático. El pie isquémico se destaca porque hay factores de riesgo propios cardiovasculares, a saber, la hipertensión, ateromatosis y tabaquismo, y obviamente una ausencia de pulsos. Esa es la parte principal, ausencia de pulsos, que no se les olvide, ¿ya? Después lo vamos a recalcar eso. Esta foto es re importante, esto lo manda el ministerio, ¿ya? Están las guías ministeriales, vamos a desglosarlo un poquitito. ¿Qué cosas, qué eventos anamnésticos son mínimos e imprescindibles a indagar en un paciente diabético? Antecedentes de úlceras o amputaciones previas, que haya tenido úlceras o amputaciones en la extremidad inferior. Antigüedad de la diabetes y control metabólico. ¿Cómo sabemos eso? Los años que está diagnosticado el diabético, cómo se está tratando y cómo es la hemoglobina glicosilada de control. Antiguamente se controlaban los pacientes con pura glicemia y los pacientes astutamente hacían ayuno en la mañana y en el examen en la tarde tenían glicemia normales, se autoengañaban, pero después salió la hemoglobina glicosilada y con eso salían pillados los pacientes, porque tú tienes una foto de los últimos 3, 4 meses del paciente, cómo se ha comportado, porque queda pegado en los glóbulos rojos. Las complicaciones que haya tenido el paciente, síntomas neuropáticos, síntomas vasculares y asociación de nefropatías o retinopatías que son muy frecuentes en estos pacientes diabéticos, el uso nocivo del tabaco y factores sociales, la red de apoyo existente en estos pacientes. Acuérdense, no es lo mismo vivir solo y caminar a vivir solo, estar ciego y estar en silla de ruedas. ¿Y qué son los elementos mínimos a evaluar en el examen físico también? Son muy importantes. A nivel cutáneo, el estado de la piel, el estado de la uña y si hay presencia de úlcera. Obviamente, para revisar esto, ustedes tienen la obligación de sacarle los zapatos y los calcetines al paciente y revisarle los pies. No pueden decir, tienen los pies sanos si nunca se los vieron. Por favor, descubran al paciente, se toman el tiempo, le sacan los zapatos, le revisan los calcetines, le revisan los pies, le revisan los zapatos por dentro, cómo está el calzado. Es re importante ver cómo está el zapato, el último punto. Después, la parte musculoesquelética, cómo está la movilidad y si hay anormalidades estructurales, se refiere a alteraciones del pie. Neurológico, pérdida de sensibilidad protectora y el monofilamento, eso lo vamos a ver aquí. Y vascular, la temperatura y los pulsos, ¿ya? Ahí yo les voy a explicar ahí cómo se va a hacer. Entonces, signos de neuropatía periférica. Callosidades plantares, como vemos en la foto. Pérdida de sensibilidad medidas con un monofilamento. El monofilamento imagínense un pincel que tiene una cerda única y ustedes van buscando distintos puntos de sensibilidad del pie. Van viendo, y hay una cartilla, ustedes van marcando, el paciente tiene sensibilidad en el hallux, tiene sensibilidad en el dedo, en el ortejo menor, tiene sensibilidad en la base, tiene sensibilidad en el talón, y van viendo los signos de neuropatía diabética periférica. Signos de arteropatía, enfermedad arterial, esto ya lo vieron con el doctor Rivera, pero es paciente, claudicación intermitente, dolor de reposo, de ausencia de pulsos distales.
¿Cuál es la claudicación intermitente? Ustedes, súper fácil, preguntan, ¿cuánto puede caminar, caballero? ¿Puede caminar 3 cuadras? No. ¿2 cuadras? No. ¿1 cuadra? No. ¿Sabe que no puedo caminar nada, doctor? Camino 10 metros y me duele. Ah, perfecto. ¿Está con dolor de reposo cuando está tranquilo? ¿Le duele? Sí, ese gallo tiene va bajando en la escala, o aumentando su escala de complicación. Y en la ausencia de pulso es muy importante que, como ya tienen el pie descubierto, busquen los pulsos dirigidamente, el tibial posterior y el pedio, y obviamente los proximales. ¿Qué pacientes tienen riesgo de amputación o ulceración? Obviamente los que ya fueron amputados, obviamente los que ya tuvieron una úlcera, los que tienen una úlcera, obviamente, aquellos que tienen deformidades propias en los pies, dedos en martillo, dedos en garra, prominencias óseas, hiperkeratosis en zonas que están apoyados, y pacientes que ustedes de pura vista pueden ver que tengan indicios de neuropatía. La piel seca, con callos, con engrosamiento de las uñas, la onicomicosis. Y es muy frecuente esto en los diabéticos. Ustedes a medida que vayan viendo más pacientes se van a dar cuenta que los pacientes diabéticos casi todos tienen los pies horribles. Y, y no necesariamente rotos, pero están deformados, tienen callos, tienen las uñas muy gordas, muchas veces están asociados con onicomicosis. Entonces eso lo van a ir viendo con el correr de su experiencia clínica. Y otros factores para considerar: pacientes diabéticos de larga data, con malos controles metabólicos, hombres más que mujeres, y pacientes que tengan otras alteraciones, complicaciones propias de esta cosa, retinopatía, neuropatía, y pacientes que fumen, ¿ya? Esto es re importante. Vamos a detenernos un poco en esta imagen, que ahí ustedes pueden ver 5 grados de lesión del pie diabético, en realidad son 6. Y esta se llama la clasificación de Wagner. Esta clasificación es re importante porque nos ayuda primero a ver cuál es el pronóstico, segundo, quién va a manejar a este paciente, a qué nivel se va a manejar, si lo va a manejar un médico general al nivel del consultorio o va a requerir ser trasladado a un hospital básico con cirujano general, o va a requerir ser trasladado a Talca y que lo vea cirujano vascular y lo revascularice, ¿ya? Ahí están los 5 grados de las lesiones y el grado 0. Y no hay lesiones, es un pie diabético, es un pie normal en un paciente diabético. Ese siempre es un pie en riesgo, se llama Wagner 0, pero siempre es un pie en riesgo por el puro hecho de ser diabético. El grado 1, úlceras superficiales; grado 2, úlceras más profundas, que penetran más allá de la piel, en la grasa; grado 3, úlceras con abscesos, con osteomelitis, con lesiones mayores; grado 4, gangrenas limitadas a una parte del pie, y muchas veces no tienen pulso; y grado 5 está el pie perdido. Vamos viéndolas una por una. Wagner 0, el pie no tiene lesiones, pero por el hecho de ser diabético ya tiene riesgo. Tienen callos, las cabezas de los metatarsos están caídas o prominentes, dedos en garra, deformaciones óseas, y son las distintas partes que ustedes pueden describir dónde está deformado, si en los ortejos, si en la base del pie, si en el dorso, si por lateral, si por medial, o si por plantar o talar. Wagner 1, una lesión superficial cutánea, habitualmente tienden a infectarse con la flora propia de la piel, gran positivo, pero son sencillos y se pueden manejar a nivel primario. Wagner 2 también, las lesiones sobrepasan la piel, comprometen la grasa de los ligamentos, pero no el hueso. Esto se puede manejar con una canasta que hay propia del Ministerio de Salud para los pacientes diabéticos, con curaciones avanzadas, con enfermeras, con todo propio, para que se manejen tranquilamente y se puedan llevar a cabo sin problema. La Wagner 3, obviamente, ya es un pie mucho más comprometido, que hay abscesos con mal olor, secreción purulenta; a la radiografía puede haber presencia de osteomelitis. Estos pacientes claramente no se pueden manejar a nivel del consultorio, hay que derivarlos al hospital. Wagner 4, agudización parcial o total del pie con gangrena o necrosis. La gran mayoría de las veces no tienen pulso. Muchas veces hay que hacer el estudio vascular y revascularizarlos antes de operarlos, o de enfocarlos y revascularizarlos, porque si lo operan, esto no va a cerrar. Es como cortar un salame, van a cortar un pedazo, y al día siguiente va a estar seca la parte que dejaron descubierta. Y el Wagner 5, lo vamos a ver después: compromiso completo del pie, no es necesario hacer nada, hay que amputar a este paciente, no hay nada que rescatar, por desgracia. De aquí están las fotos para que se vayan viendo. Wagner 0, un paciente en riesgo, no tiene lesiones, pero es un paciente en riesgo por el hecho de ser diabético. Wagner 1, superficial. Wagner 2, una úlcera profunda, pero que compromete los huesos. Wagner 3, con osteomelitis, abscesos, mal olor, secreción. Wagner 4, localizada. Wagner 5, el pie absolutamente perdido, no hay nada que revascularizar ni salvar.
Vámonos un poco al pie diabético isquémico. El pie diabético isquémico, obviamente ya lo hemos visto, tiene factores de riesgo propios cardiovasculares del paciente. Puede ser puramente isquémico, como un 15% del total de los pies diabéticos son isquémicos puros. Factores de riesgo son obviamente la hipertensión, la aterosclerosis, el tabaco. ¿Y qué es lo que va a destacar principalmente aquí? La ausencia de pulsos. Ustedes van a tocar al paciente y no va a tener pulsos. La gran mayoría de estos pacientes tienen historias de enfermedad arterial obliterante crónica, de claudicación de marcha, de antecedentes de que han tenido infartos, accidentes cerebrovasculares previamente, pacientes que fuman, pacientes de ese tipo son pacientes que también se pueden complicar con este pie. Esa foto mala, fea, es un pie malo, feo, neuroisquémico. ¿Qué le van a preguntar al paciente claudicador que tiene una sospecha de un pie diabético isquémico? La diabetes, ¿de cuánto tiempo la tiene? ¿Qué toma? ¿Ha tenido complicaciones previas? ¿Ha tenido úlceras potentes? Más o menos lo mismo. ¿Cuánto fuma? Si está activo o dejó de fumar, ¿hace cuánto dejó de fumar? ¿Tiene dislipidemia? ¿Se maneja la dislipidemia? ¿Toma atorvastatina, algún otro hipolipemiante? ¿Es hipertenso? ¿Ha tenido algún accidente cerebrovascular, accidentes isquémicos transitorios o infartos? Más del 40% de estos pacientes que tienen enfermedad arterial periférica tienen además enfermedad coronaria. Y obviamente los antecedentes de claudicación de marcha y dolor de reposo que ya lo hemos conversado. En estos pacientes es re importante, no olviden nunca, por favor, observar al paciente, cómo llega caminando, si llega cojeando, cómo entra, con qué zapatos viene, de repente vienen con estas pantuflitas de vieja o vienen con zapatos apretados. Vean cómo viene vestido. Descúbranlo, toquen la temperatura a los pies, a los dos, pálpenlo, busquen el llene capilar, ausculten eventualmente si es que hay algún soplo en las piernas, busquen los pulsos. ¿Qué pulsos van a buscar? Obviamente a nivel central y después van a palpar sucesivamente ambos pulsos femorales, derecho e izquierdo, ambos pulsos poplitos, derecho e izquierdo, tibiales posteriores y pedios, ¿ya? Esta es una prueba que seguramente lo vieron con el doctor Rivera, cuando, la prueba de Burger, cuando el paciente está acostado, está con el pie normal, lo levantan, se pone blanco y si lo dejan colgando el pie, se va a poner absolutamente rojo, rubicundo o morado, como dice ahí en la foto. Van a ver claramente que hay un problema del llene capilar y de la llegada de sangre al paciente. Es una forma rápida y sencilla de ver, ¿no? Esta foto que tiene múltiples lesiones es solamente porque se recuerden todas las eventuales localizaciones de las úlceras o alteraciones que puede tener el paciente. No sáltensela, no se preocupen, la pueden ver con detalle después en la página. ¿Y qué estudio vascular le vamos a hacer al paciente? Obviamente, lo más importante antes de los estudios y todo, acuérdense de palpar los pulsos, por favor. Pero después tiene varias cosas que ya lo vieron con el doctor Rivera. El índice de tobillo-brazo, el PVR y PPG, el ecoduplex y eventualmente una angiografía. El índice de tobillo-brazo lo pueden hacer ustedes, reproducible. Debieran tener un Doppler. Si no tienen un Doppler, en todos los policlínicos habitualmente están estos mangos de presión automáticos que toman las presiones. Le pueden tomar la presión tanto en el tobillo como en el brazo y después hacen la división y sacan el índice de tobillo-brazo. El PVR, el PPG obviamente no está disponible, hay solamente pocas máquinas a nivel nacional y pocas máquinas a nivel regional. Y un examen no invasivo, reproducible, requiere el equipamiento, obviamente, que es de altísimo costo y con gente entrenada para realizarlo. Del índice de tobillo-brazo lo pueden tomar. Muchas veces este índice va a salir alterado. Normalmente debe ser un valor a menos del número entero que es 1, que consideran la presión del brazo. Si sale más alto, es un poco extraño. ¿Cómo tener más flujo en la pierna que en el brazo? Pero eso se explica porque esto comprime vasos que son, por así decirlo, como una goma, se comprime. Cuando el vaso se calcifica, se pone tieso, duro como un tubo de cemento, no se puede comprimir y obviamente los valores van a ser más altos en los brazos, en las piernas que en los brazos. Por eso de repente hay valores sobre el entero y eso indica una calcificación posiblemente. Entre 0,9 y 1,3 está normal. Entre 0,5 y 0,9, enfermedad claudicante, muchas veces esos pacientes coincide ese índice con pacientes claudicadores.
Menos de 0,4 ya estamos muy mal, y menos de 0,3 ya está el paciente con isquemia crítica, muchas veces ya no revascularizable, y actualmente tiene lesiones a ese nivel. Otro examen que se puede usar es la angiografía, pero obviamente es absolutamente operador dependiente, es absolutamente invasivo, irradia al paciente, usa contraste yodado, que hay pacientes que son alérgicos al yodo y requiere buena función renal. Este paciente, la angiografía no es el examen de entrada para esto, es solamente para el estudio posterior por especialidad. De aquí pueden ver, por ejemplo, un caso de un paciente que tenía una enfermedad arterial con oclusión de la arteria de la arteria tibial posterior, que en la foto B se muestra claramente dónde están las zonas de oclusión hacia proximal, y hacia distal tiene una estenosis más pequeña. En la foto C es una angioplastía, el paciente se plastió y posteriormente se abrió en la foto D, se ve todo el eje abierto completo de la tibial posterior. Entonces, ustedes cuando hacen la angiografía pueden encontrar eventualmente algunos pacientes que pueden ser tratados en el mismo procedimiento con angioplastías, otros eventualmente van a requerir bypass y otros eventualmente que no tienen salida o runoff, la única opción que les va quedando es una amputación mayor. Y una vez revascularizado el paciente, que ya tenga todo su eje, ahí recién pueden amputarlo, porque si no, el problema de estos pacientes no van a tener cómo cerrar, ¿ya? Esto es lo mismo que tener un campo y plantar y no tener agua. Van a plantar y se les van a morir los árboles. Tienen que tener agua para que el árbol crezca. Esto es lo mismo. Si no tienen revascularizado al paciente, la operación no va a tener éxito. Van a empezar ahí, oye, qué raro, lo operamos, quedó tan bonito cerrado, pero a los 5 días se puso todo negro y se perdió y se abrió la herida y se infectó, ¿ya? Es muy importante revascularizar a estos pacientes Wagner 4. Y en esta foto nos vamos a tener con harta calma, porque aquí compara el pie neuropático con el neuroisquémico, ¿ya? Habitualmente el pie neuropático se origina por un trauma menor. El paciente se quemó con el guatero, se cortó la uña, le quedó una piedrita en el zapato, le quedó un zapato nuevo muy apretado, un zapato de seguridad en los maestros. El pie neuroisquémico habitualmente es espontáneo y no tiene trauma. Eh, el neuroisquémico habitualmente aparece con dolor. El neuropático habitualmente no duele. El neuropático habitualmente tiene temperatura normal. Incluso puede estar más calientito si tiene shunt arteriovenoso. El pie neuroisquémico es un pie frío. Los pulsos en el neuropático pueden estar presentes. En el neuroisquémico habitualmente no se palpan. El índice tobillo graso en el neuropático habitualmente está normal, o elevado, o en este índice de 1,4, que les comentaba yo por la calcificación, y a veces en el neuroisquémico puede estar elevado o disminuido, elevado por lo mismo, por este fenómeno de la calcificación. Las curvas de Doppler, olvídense, trifásicas y monofásicas, porque está disminuido el flujo, que eso no tiene mayor importancia, no le va a preguntar a usted a un alumno de cuarto eso. Los bordes de las úlceras, habitualmente, los neuropáticos, son con callos, con zonas de presión. El neuroisquémico son unas úlceras chiquititas dolorosas. El neuropático habitualmente son zonas donde está apoyado el pie. El neuroisquémico en los bordes de los pies. La úlcera neuroisquémica habitualmente gangrenosa. Duele muchísimo, en cambio la neuroisquémica habitualmente no duele. El paciente, curiosamente, ustedes lo pueden curar incluso sin anestesia y no le duele por este daño del nervio que tiene. Y muchas veces el paciente neuropático no se da ni cuenta. De repente llegan los pacientes que tienen mala visión, que tienen retinopatía, llegan por el mal olor, consultan por mal olor del pie y ahí uno les encuentra estas tremendas úlceras. En cambio, el neuroisquémico que les duele, obviamente ese paciente va a consultar espontáneamente por dolor del pie, ¿ya? Son dos patologías bastante contrapuestas, por así decirlo. Vamos a la segunda parte. ¿Cómo prevenir el pie diabético? Acuérdense que todo paciente diabético con pie Wagner 0 en riesgo ya. Inspección diaria del pie. Los pacientes no videntes que sus cuidadores nos revisen. Un zapato adecuado, ojalá fabricado a la medida. Cambiar los calcetines y los zapatos 2 veces al día por lo menos para evitar la humedad y la sequedad del pie, para irlo hidratando o secando. No caminar descalzo, no usar guateros ni calentadores eléctricos, no dejar los pies al lado de la estufa o los braseros que se queman los pacientes más rurales. Acudir al podólogo, ojo con los podólogos, a veces se ponen muy creativos y hacen más daño que beneficio, ojo con eso.
Lavado de pies con secado más prolijo, obviamente secar interortejos para que no se produzcan eventuales zonas de humedad y eventual micosis. Cerciorarse la temperatura del agua cuando se vayan a duchar o se vayan a bañar la tina, que toquen con el codo idealmente el agua antes de meterse. Aplicación de cremas hidratantes y notificar en forma temprana cualquier enrojecimiento de heridas, aunque no les duela. Obviamente acá ustedes como médicos tienen que establecer la etiología, la gravedad del compromiso, la magnitud de la neuropatía y si existe un proceso séptico activo. Entonces, vamos al paciente ambulatorio. Pero una pregunta, ¿ustedes han visto pacientes con pies diabéticos alguna vez? ¿Les tocó atender en el poli o en medicina? Yo he visto un paciente con pie diabético, doctor. ¿Y cómo era? Cuéntanos, ¿qué te pasó? ¿Qué encontraste en el pie? ¿Cómo era? Cuéntale a tus compañeros. Era una paciente adulto mayor, no me acuerdo ¿Ya? exactamente la edad, fue en el consultorio de Mercedes. ¿Ya? Tenía el pie, o sea, a esas alturas nos dijeron que estaba mucho mejor en relación a cómo había llegado, pero era ¿Ya? una herida que igual estaba supurando, que había que hacerle curaciones diarias y que el olor era muy fuerte, el olor era muy particular, es lo que más recuerdo. Con mal olor. Perfecto. Oye, entonces, el paciente ambulatorio, muchas veces hay pacientes que ustedes pueden manejar tranquilamente en el poli y la gran mayoría lo van a poder manejar ustedes como médicos generales, ni siquiera tienen que ser especialistas, nada, lo pueden manejar tranquilamente, pero hay algunos pacientes que obviamente se arrancan de la norma y esos son los complicados y hay que detectarlos antes que quede la embarrada. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, la parte anamnéstica, que ya lo conversamos, preguntarle qué remedios toma, si se toma los remedios, si hace su comida adecuadamente, si es que es insulina, ¿quién le inyecta la insulina? ¿Se usa lenta, usa rápida, usa mixta? ¿A qué hora la usa? Eh, ¿Cómo comenzó el problema? Y preguntar. El examen físico exhaustivo, por favor, revisar los pies, no se hagan los lesos, que me da la risa de esta vieja que se demora tanto en cambiarse la ropa, no. La sacan los zapatos ustedes mismos, la llevan a la camilla, le sacan los zapatos y le revisan. Y después que el ayudante la vista, da lo mismo, pero revísenlos, por favor. Los miran, los tocan, les ven la temperatura, los buscan para arriba y para abajo, les revisan todos los dedos, si están todos los dedos, si le faltan dedos, si tiene úlcera o no tiene úlcera. Si viene con un parche, ustedes lo descubren, ¿no? No, doctor, es que lo curamos ayer, les va a decir la enfermera, da lo mismo, ustedes lo revisan, ustedes son los doctores, ustedes tienen que hacer las decisiones terapéuticas, tienen que revisar a los pacientes, por favor, ¿ya? Le tocan los pulsos, le tocan la temperatura y revisarlo completamente como habíamos conversado un poco más atrás. El control metabólico del paciente, idealmente con la hemoglobina glicosilada. ¿Cómo descarga la lesión? Eso de repente nosotros como médicos no tenemos muchas nociones, eso lo manejan muy bien los fisiatras, que son médicos especialistas en rehabilitación, pero nosotros como médicos generales o cirujanos incluso no lo manejamos. Nosotros como cirujanos vasculares hemos tenido más aproximación y más, 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 más contacto con fisiatría, pero si le preguntan a algunos de los doctores cirujanos del servicio, seguramente no tienen mucha noción de la descarga de la lesión. Existen zapatos especiales que los hacen maestros especiales ortesistas que tienen zonas de apoyo especiales para que esa zona de la lesión no apoye, ¿ya? Son como zapatos como emboladizos, de repente los pueden ver en las salas que les piden, por favor, traiga una zapatilla, le dicen al paciente, una zapatilla vieja y se la cortan y le dejan el puro talón para que quede la parte anterior de los metatarsos no en apoyo y pueden caminar con el talón y pueden deambular, ¿ya? Es muy importante la descarga de la lesión que tal vez siempre queda como el pariente pobre de esto. Tratamientos antibióticos de las infecciones leves, que lo vamos a ver luego. Control con el personal de salud entrenado, idealmente en un principio diario, y control médico semanal después. Cuando está con las lesiones, que lo cure la enfermera del poli cada 2, 3 días si está con curación avanzada, pero que el médico lo vea todas las semanas. Es súper importante eso en el poli. Y obviamente otros factores específicos para ver si el paciente vive en la punta del cerro, vive muy lejos. Es un paciente muy básico, rural, cómo vive, cuál es la característica de su casa, tiene agua, tiene suelo, de qué es el suelo, si es de tierra, de repente conviene más mandarlo a hospitalizar a ese paciente, que se va a demorar 5 días en burro en llegar al policlínico a dejarlo en curaciones ambulatorias, ¿ya? Obviamente no hay evidencia de una terapia antimicrobiana de rutina en los pies diabéticos, tampoco evidencia mayor efectividad de algún antibiótico de amplio espectro sobre otro tratamiento de la úlcera en el pie diabético.
Y la gran mayoría de las veces son colonizadas por una mezcla de microorganismos. Y el valor del cultivo puede ser súper limitado. Pasa que en el paciente, en el poli, llegan los pacientes a verte el poli acá en Talca con un montón de cultivos. Y me dicen, mira, este cultivo me lo tomaron hace 2 semanas y tenía, no sé, pues una pseudomonas, me dieron tal tratamiento. Después, a la otra semana, me tomaron el cultivo y tenía un estafiloaurio y me dieron cloxacilina. Después, a la otra semana, me tomaron este cultivo y tenía otro germen, y tenía un proteus. Y es súper polimicrobiano, y los cultivos no son la panacea. Muchas veces, acuérdense, los cultivos los toman mal. Descubren la herida y les pasan una tórula y este es el cultivo. Para tomar un cultivo adecuado, tienen que sacar el apósito sucio, lavar con suero fisiológico, debridar el tejido que no esté vital. Una vez que esté lavado y todo absolutamente limpio, debieran sacar un trozo de tejido y mandarlo al estudio. Es un tejido, es un cultivo bien tomado, un cultivo así toruleado, así a la rápida, encima de la cuestión, no va a servir a hacer sapo y culebra, ¿ya? Entonces no se guíen por los cultivos que son sumamente poco claro. Además, los cultivos tienen que estar relacionados, acuérdense de la colonización, que están los gérmenes ahí viviendo, pero no están haciendo daño. Y es como que tengan conejos en el patio, pero no han hecho hoyo en la tierra. Cuando empiezan a hacer hoyos en la tierra y le rompen el regadío, eso es lo mismo que el paciente ya está infectado, que están los gérmenes y empezaron a hacer daño, que el paciente tiene una reacción local, tiene fiebre, tiene aumento de temperatura local, rubor, calor, dolor, que tenga aumento de la PCR, aumento de los glóbulos blancos. Ahí está infectado, no que esté colonizado por los gérmenes, que es súper frecuente, ¿ya? Así que no se guíen solo por un cultivo mal tomado. Cuando hay infecciones leves, habitualmente son Wagner 1 o 2, no tienen repercusión sistémica y habitualmente tienen celulitis muy localizada. Esos pacientes obviamente están colonizados por los gérmenes que viven en la piel, que son el estafiloaureus, los streptospiógenes, de algunos gram negativos a veces. Y ustedes con unas cefalosporinas de primera generación, con cefadroxilo, por ejemplo, lo pueden tratar, o asociado a clindamicina, o amoxiclavulánico, levofloxacino o moxifloxacino, lo pueden tratar ustedes ambulatoriamente en su consultorio del policlínico, en su consulta particular, donde estén trabajando, ¿ya? Este paciente, la gran mayoría de las veces con curaciones bien llevadas, se va a mejorar. ¿Cuándo hay que derivar a este paciente? La gran mayoría sí va a mejorar, pero ¿cuándo tienes que derivar? Por ejemplo, si el paciente no colabora, no se toma sus remedios, no hace su dieta, no va a los controles, obviamente ese paciente está perdido, va a la pérdida. Cuando no se puede hacer cuidados domiciliarios adecuados, o porque vive solo, o porque son viejitos y el viejito cuida a la viejita, o vive muy lejos, no tienen las condiciones sanitarias propias en la casa. Esto es importante, una úlcera Wagner 2 que en 2 semanas no ha mejorado. Una úlcera Wagner 2 es como una lesión, y ya lo vieron, que es una úlcera que está en compromiso de la piel, un poco más profundo de la piel, pero no compromete el hueso. Esa úlcera debiera cicatrizar en 2 semanas. Si no cicatriza en 2 semanas, implica o no tiene con qué cicatrizar, no le llega irrigación, o el paciente está con alguna infección mayor que está evitando que esto cierre, o tiene una caverna hacia adentro y tiene una infección gigantesca, o tiene compromiso óseo. Ese paciente claramente no va a sanar con curación y antibióticos nomás. Úlceras Wagner 3 o mayor con alto riesgo de sepsis también se mandan al hospital. Pacientes que no tienen pulsos, obviamente es un pie diabético isquémico ese paciente, o neuroisquémico, ese paciente no va a sanar en forma espontánea. Pacientes descompensados metabólicamente, acuérdense que cualquier infección, sea una ITU, sea una parte respiratoria, descompensa las glicemias. Pacientes llegan con glicemias de 400, 450, eso no lo pueden manejar en la casa, obviamente, tienen que hospitalizarlo. Sospechas de osteomelitis, celulitis que no respondió al tratamiento antibiótico bien llevado, celulitis mayores, o radiografías que muestran ahí en las partes blandas. Eso implica una infección por anaerobios. Todos esos pacientes ustedes deben derivarlo a un nivel superior, a un hospital. Si están trabajando, que sea en un consultorio en Chanco, lo derivan al hospital de Constitución, donde hay cirujano, y él lo verá si es que tiene que hacer alguna cirugía, o si es más complejo, lo mandará a Batalca, ¿ya? Pero todos estos pacientes, no dejarse estar. Y acuérdense, pacientes de más de 2 semanas, dense un plazo entre 2 hasta 3 semanas de manejo. Si en 3 semanas esto no responde, claramente hay algo mayor que tienen que sanar, ¿ya? Pacientes con infecciones graves, con amenazas de amputación, son más complicados. Estos pacientes deben hospitalizarse. El tratamiento habitualmente es asociado de poliantibiótico para cubrir distintas familias de gérmenes, y habitualmente de uso intravenoso.
No olvidar la pseudomonas aeruginosa en los pacientes en todas estas zonas de pies húmedos. Puede usar cefalosporina de tercera generación y clindamicina o clindamicina asociada a una quinolona. Entonces, yo quiero hacerle algunas preguntas a ustedes para ver si es que les queda claro y cualquier duda que ustedes tienen, me preguntan nomás. Primero partamos con sus dudas, por favor. Muchachos, ¿alguna duda? Doctoras, doctores. Al parecer quedó todo claro, doctor. Seguro, pregunten todo lo que quieran. Aquí no hay preguntas tontas. El tonto que no pregunta no más existe. No, sí, por eso, pero estaba esperando a ver si alguien pregunta, pero como nadie lo hace, creo que quedó todo claro. Perfecto. Acuérdense, esta cuestión lo van a ver todos los días de su vida. Aunque sean epidemiólogos, les va a tocar de repente. Entonces, es súper importante lo siguiente, que primero pregunten, toda la parte anamnésica es súper importante, no dejar de preguntar, porque con eso van a llegar a puerto. Después, examinar al paciente y con eso lo van a poder clasificar. No olvidar tocarle los pulsos, porque el pulso va a hacer la diferencia si se va a ir a la puerta A, que es neuropático, o a la puerta B, que es isquémico. El pulso va a ser una cuestión súper importante en este caso. Si el pulso está presente, es neuropático y eso lo pueden habitualmente manejar los diabetólogos o los médicos internistas o los médicos en su policlínico. Pero si es isquémico o tiene un Wagner C que hay que drenar quirúrgicamente, eso lo tienen que mandar a un cirujano. De ahí los cirujanos nos va a tocar al cirujano que lo puede operar inmediatamente si el paciente tiene pulso y tiene una infección terrible, un tremendo absceso, lo drenan, le sacan los ortejos, pues si tiene pulso eso va a cerrar y lo puede operar un doctor en el hospital de Talca en el turno, lo puede operar un doctor en Curicó, en Linares o en el hospital de Chanco, no hay problema, el cirujano de Chanco. Pero si el paciente no tiene pulso, hay que revascularizarlo y estudiarlo, y ahí tiene que entrar a mediar nosotros los cirujanos vasculares, a hacerle todo el estudio invasivo, primero el PDR, que tenemos la máquina nosotros, después hacer la angiografía eventual, si es que hay que revascularizarlo, operarlo, hacerle el bypass o arreglarlo endovascularmente, y una vez solucionado eso, recién, o en la misma cirugía, defocarlo, y para que la herida para que pueda cerrar, si no, no va a cerrar esta cosa, nos vamos a pérdida, ¿ya? Eso, y la otra cosa, que les voy a preguntar, o sea, no hagamos los lestos, les vamos a preguntar la diferencia entre un pie neuropático y un neuroisquémico, ¿ya? Esa diapositiva que está en inglés la vamos a preguntar porque eso es lo que tienen que saber, ¿ya? Diferenciar el uno del otro, porque diferenciando el uno del otro van a saber cómo manejarlo. Y lo otro que tienen que saber es la clasificación de Wagner, donde están esas 6 patitas marcadas, porque sabiendo eso saben cómo lo van a manejar. Si están en su poli, este es Wagner 1 lo manejo yo, no tengo complicaciones. Wagner 4 estoy jodido, tengo que mandarlo, ¿ya? Así que eso. Si no hay más dudas, Doctor, ¿a qué hora diga, pregúntenos más, doctor. la curación del pie diabético, uno, la hace uno como doctor. Dos, para hacer ese tipo de curación, la herida acá clasifica como una curación avanzada. Y tres, Sí, no, mira, la gran mayoría de las veces y la gran mayoría de las enfermeras se han capacitado estos últimos 10 años en curaciones avanzadas. Han hecho cursos de curaciones avanzadas. Está la canasta de curaciones avanzadas, que no quise hablar, pero es una plata que paga el Estado, que te manda todas las cosas como esas canastas de desayuno que mandan con jugo, con torta y todo. Esto es una canasta que viene con los apósitos especiales, con los apósitos, con los, con los con las cremas, con los hidrocoloides si son necesarios, si es un paciente, y vienen todas las cosas, para el pie diabético Wagner 1, para el Wagner 2, eventualmente si tiene mucha secreción, si tiene mal olor, y vienen todas las cosas incluidas, ¿ya? Y eso habitualmente lo hace la enfermera del poli, pero obviamente, y lo que corresponde si estás trabajando en un policlínico de atención primaria, es que cuando la enfermera, o tú dices, oye, va a venir don Juanito que está está en curaciones, avísame porfa cuando venga para que lo curemos juntos, para que tú lo revises. Y tú lo miráis. Ah, ya, listo. No necesariamente ni siquiera tenéis que citarlo a control de tu poli. Lo voy a mirar. Doctora, que llegó el paciente que quiere ver usted. Y lo miráis, ya vais cachando. Así que
Si es que va a la mejoría, perfecto, lo mantienes ahí. Pero si ya lleváis 2, 3 semanas curándolo, lo van curando y le preguntan a tu enfermera, oye, ¿ha venido este gallo? Viene todo, cada 2 días que lo visito, viene perfecto, llega la hora y todo, y el pie no está sanando, obviamente no está funcionando esto, y obviamente ahí tú deberías derivarlo. Pero miren los pacientes, cuando los cura la enfermera, son sus grandes aliadas, tienen que revisarlo, ¿ya? Gracias. Vale. ¿Algo más, doctores, que quieran preguntar? ¿Nada? Existen unas guías del Ministerio de Salud. Muchas de las indicaciones acá están sacadas del Ministerio de Salud, de hecho, porque existen las guías de diabetes. Ustedes entran en MinSal y buscan las guías. Están todas las guías de hipertensión, diabetes y todo lo que se les ocurra, de todas las cosas. Están todas las guías. Y ustedes hacen clic y las bajan. Si las quieren tener, o si les llama la atención, o si después cuando estén trabajando no se acuerdan, van al minsal.cl, van a la parte de educación y van a las guías. Y ahí están todas las guías de cada cosa, con qué recursos cuenta el hospital. Y todas estas guías, obviamente, las ha hecho gente experta a nivel nacional de distintas especialidades. Las guías de pie diabético se van renovando cada 2 o 3 años. Y ahí participan cirujanos vasculares, participan infectólogos, participan diabetólogos, participan enfermeras, nutricionistas, participa mucha gente que está en relación del manejo de esto, podólogos, están todos trabajando ahí juntos, codo a codo para la creación de las guías. Y las guías son una buena herramienta, y aparte eso es lo que les va a exigir después, cuando son auge, es lo que le exige el Estado a cada doctor por ese paciente. Es re importante tener la claridad de qué cosas son sus exigencias también, que el paciente se los puede exigir a ustedes, como médicos después, ¿ya? Así que eso con esta clase. Nos quedamos acá, partimos a las 9:30 de la otra clase, o prefiero hacerla al tiro, o descansar un rato. Doctor, una duda más. Por favor, pregunte. Resulta que